Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga a todos. Qué bueno y qué bendición poder estar juntos para compartir esta mañana la palabra del Señor. Quiero invitarles a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio según el evangelista Lucas. En el capítulo 4, verso 14 y 15, vamos a estar ahí meditando en la palabra del Señor. Y cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Eso es lo más fuerte, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Quiero iniciar este tema diciéndole que este pasaje corresponde exactamente cuando Jesús acaba de terminar de una forma victoriosa las tentaciones que tuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. Ayunó el Señor 40 días, 40 noches, y fue constantemente tentado por el diablo de una y de otra forma. Y cuando terminó esa etapa de manera victoriosa, dice este pasaje que volvió a Galilea caminando en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ahí, a partir de esa gran victoria, el Señor comienza de una manera activa su ministerio. Y ese ministerio activo dio como resultado, hermano, la salvación, la sanidad, la liberación y los milagros de muchas personas, que donde el Señor pasaba siempre sucedía algo en la vida de alguien. Donde Dios está siempre sucede algo. Dígale al hermano que tiene a la par: donde Dios está siempre sucede algo. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo porque la palabra da testimonio de eso. Cada vez que el Señor estaba en un lugar, hermano, no dejaba de pasar algo ahí. Alguien era sanado, alguien era liberado, alguien era, hermano, transformado, alguien era sanado de una o de otra manera. Y este pasaje muestra cómo las maravillas del Señor empezaron a suceder donde recorría el Señor Jesucristo. Quiero quedarme hoy con usted en el capítulo 5 de Lucas, porque en ese capítulo aparecen por lo menos 4 personajes, 4 personalidades a las que Dios les hizo un milagro y les hizo una maravilla, diferente a cada uno, diferente. Y yo creo con todo mi corazón que quizás usted está aquí hoy con el deseo de encontrarse con Dios, pero déjeme decirle que también Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y donde Dios está, algo sucede. Y entonces yo veo en el capítulo 5 por lo menos 4 hombres que recibieron diferentes milagros de Dios, diferentes maravillas. Quiero que vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 5, del versículo 8 al 10. Y vamos a encontrar o descubrir la primera persona que muestra cómo Dios hace maravillas. Lucas capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así la escritura: viendo esto, Simón Pedro
Oiga, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero oiga esto. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? En este primer personaje estamos hablando de Simón, estamos hablando de Pedro. Se convirtió en Pedro porque el Señor le cambió el nombre. Pero yo quiero que usted vea el milagro en la vida de Pedro. Y es que consiste en la transformación de un hombre rudo, de un hombre hasta cierto punto violento, de un hombre desconocedor de Dios, de un hombre humilde, sencillo, pescador de oficio, pescador, pero que no se había encontrado con el Señor. Y en este pasaje de la Biblia, Dios le muestra a Simón que él no es un hombre común y corriente, sino que es un hombre que está escondiendo la divinidad de Dios y el poder de Dios. Resulta que Simón, junto con otros pescadores, habían estado pescando toda la noche. Y durante toda la noche no habían podido pescar nada. No les había salido nada. Ni la ciguanaba les había salido. Aleluya. Y resulta que aparece en el día, aparece Cristo y quiere revelarle a Pedro que él no es un hombre común y corriente, sino que en él habita la deidad y en él habita el poder de Dios y el respaldo de Dios. Y que no importa cómo sea la persona, Cristo tiene el poder de transformar una vida humilde en Cristo Jesús. Puede convertirla en un pescador de hombres, en un hombre de Dios, quiere decir. Y esto nos muestra el primer milagro, que quizás para muchos podría ser que no sea tan importante, pero yo creo que cada ser humano que no tiene a Cristo en el corazón necesita una verdadera transformación de Dios. Una transformación que no la puede hacer uno solo. De hecho, usted y yo somos testigos de cuántas cosas hemos querido cambiar en nuestra vida, pero al final no las hemos podido cambiar. Al final terminamos frustrados porque hicimos nuestro mejor esfuerzo por querer cambiar. Los alcohólicos quieren dejar el alcohol, pero no pueden. Los drogadictos quieren dejar la droga y no pueden con sus propias fuerzas. Las personas inmorales quieren dejar la inmoralidad, pero no pueden porque están tratando con sus propias fuerzas. Muchos de nosotros venimos a los caminos del Señor arrastrando una vida, hermano, hecha pedazos por el pecado. Un carácter, hermano, tan distorsionado que hasta el día de hoy nos sigue afectando en la casa, porque todavía nos ven nuestros hijos como alguien violento, como alguien muy enojado, como alguien que no se le puede hablar. En la calle se le puede hablar y responde tan bondadosamente, tan suave, pero en la casa, aleluya, en la casa no se le puede decir ni una palabra porque ya está que arde, ya está que, hermano, ya está listo para reventar. Porque es nuestro carácter destruido por el diablo.
Y quizás en algún momento hemos hasta llorado, hemos derramado lágrimas diciendo, sobre todo allá por el 31 de diciembre. Aleluya. Allá por el 31 de diciembre, ¿cuánta gente quiere cambiar? ¿Ha visto usted? Allá por el 31 de diciembre, ¿cuántas promesas se hacen? Esta es mi última copa, dice. ¿Qué esperanza, hermano? Esa es la última del año. Pero ya está listo para arrancar el 1 de enero. Porque no puede. Hay buenos deseos de cambiar. Hay buenos deseos de ser transformados. Hay un sentimiento de querer cambiar, pero no se puede porque el hombre no puede cambiarse a sí mismo. El hombre necesita un Salvador que transforme su vida, que cambie su vida, y el único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos querido dejar atrás cosas que sabemos que están mal en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar y hemos hecho promesas inclusive a la gente que más amamos? Porque obviamente a la que más amamos también es a la que más dañamos cuando nuestro carácter, cuando nuestra manera de vivir es sin Dios y sin esperanza. A la que más amamos es también a la que más dañamos. Porque aún sin quererlo, dañamos y afectamos la vida de alguien por no poder cambiar. El apóstol Pedro y Cristo nos enseña que hay alguien que puede transformar nuestra vida. Y se llama Jesucristo. Pero tienes que encontrarte con Él. No, esto no se trata de que alguien te cuente lo que vivió. Se trata de que tú te encuentres con Jesucristo, el Salvador. Esto no se trata de conocer las historias bíblicas. Yo conozco la historia bíblica, cómo nació Jesucristo, cómo vino al mundo, cómo vivió. Qué bonitas las historias, sí. Pero si no te encuentras con el Cristo vivo, nunca podrás ser transformado en tu interior. Jamás. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? El apóstol Pedro, cuando vio el poder de Dios obrando, cuando le dijo: Pedro, boga mar adentro, entra al mar y tira la red a mano derecha. Pero Señor, no hemos pescado toda la noche. Tira la red a mano derecha. Bueno, está bien, dijo Pedro, voy a probar. Entró con su barquito al mar, hizo lo que el Señor le dijo, tiró la red a mano derecha, y para sorpresa de Pedro, que había tratado de pescar toda la noche, se dio cuenta que no había pescado nada toda la noche, pero en un solo minuto el poder de Dios le iba a mostrar que a Cristo le obedecen. Toda la tierra está sujeta a Él. Lanzó la red y de momento, cuando quiso jalarla, yo me imagino a Pedro: el Señor no sabe lo que está diciendo. Yo me imagino, porque así es el hombre sin Dios. Sábelo todo. Míreme para acá, hermano. Míreme para acá. Si usted es de aquellos que sábelo todo, si usted es de aquellos que todo lo pueden, si usted es de aquellos que nadie le gana a usted porque usted siempre está en lo correcto, siempre sabe lo que está haciendo, de esos son los que anda buscando Dios. Orgullosos, aleluya, los que no vinieron, altivos, inflados de orgullo, de esos andaba buscando Dios, porque saben que no se pueden cambiar solos. Jaló Pedro la red y empezó a notar que la red estaba pesada. Jalaba mal la red y dijo: algo está pasando aquí, quizás agarré un ancla, pensó Pedro.
Eso no lo dice la Biblia, no lo busque. Eso lo digo yo. Jaló Pedro todavía la red y no salía la red porque la red venía cargada de peces. Cuando se dio cuenta Pedro la multitud de peces que había, entonces llamó a algunos que estaban por allá, otros también que toda la noche habían tratado de pescar pero que no habían agarrado nada. Llamó la barca que estaba más cercana y dice que las barcas casi se hundían porque la multitud de los peces era enorme. Entonces Pedro se dio cuenta que con quien estaba hablando no era cualquier hombre. Se cayó de espalda, se cayó asustado. El temor se apoderó de Pedro y le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Mira, hermano, el inicio de una transformación de vida comienza con reconocer que Cristo es poderoso y comienza con reconocer que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted vino a esta iglesia creyendo que iba a encontrar solo santos, ya no ponga bienvenido en el teléfono. Porque se va a frustrar. Porque se va a sentir burlado. Y yo, tan bonita la alabanza, qué chula. Qué bonito el mensaje del pastor. Pero yo pensé que los que asistían a esa iglesia ya tenían alas atrás, tal vez de murciélago, pero de otra cosa no. Los que estamos aquí somos gente pecadora, pero redimida por la sangre poderosa de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Los que estamos aquí debemos ser conscientes que solo Cristo puede cambiar al pecador. Pedro lo reconoció, Pedro lo entendió y por eso cayó de espaldas y le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador. Esas solas palabras fueron suficientes para que Cristo le dijera: Pedro, Simón, no temas. A partir de hoy yo te convertiré en un pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? La salvación y la transformación de Dios llegó a la vida de Pedro. Quizás usted está en esta iglesia buscando a Dios y qué bueno, pero necesita encontrarse con Cristo que cambia la vida de cualquier persona. Toque al hermano que tiene a la par. Toque a la persona que tiene a la par y dígale: necesitas encontrarte con el Salvador. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Ese es el Salvador que predicamos y ese es el Cristo que transforma. Eso está en el capítulo 5. Pero un poquito más adelante, si usted va conmigo al versículo 12 y 13, encuentra otro personaje y otro milagro de Cristo. Lucas capítulo 5, versos 12 y 13 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades de ahí de Galilea cerca, se presentó un hombre lleno de ¿qué? Lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Cuántos dicen amén? La lepra es una enfermedad, pero permítame usar la lepra como la figura
del pecado del ser humano. La lepra en la Biblia es una figura de inmundicia, es una figura de algo que uno no puede quitarse. La lepra, de hecho, era considerada en el tiempo de Jesucristo como una inmundicia, y ni siquiera el hombre podía acercarse a las ciudades. Tenía que vivir lejos, en cuevas o en pueblos improvisados, donde todos los leprosos tenían que huir, porque la ley no permitía que nadie pudiera estar cerca de una ciudad donde vivían los que, entre comillas, estaban sanos. No podía. Cuando aún en los caminos los leprosos caminaban y se encontraban con alguien que venía en el mismo camino, ellos estaban obligados a decir: leproso soy, desde lejos. Desde lejos tenían que publicarlo, tenían que decir: leproso soy, para que la persona que venía en el camino supiera con quién se iba a topar. Y el leproso estaba obligado a apartarse del camino para dejar pasar a la persona que estaba limpia y que estaba sana. Si no hacía eso, ¿sabe qué le tocaba? Si alguien se encontraba con un leproso y no lo publicaba, ese leproso era digno de morir a pedradas. Lo tenían que matar porque no había obedecido la ley. La lepra es figura del pecado. El pecado nos separa de Dios. Y el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Hermano querido, el evangelio no es una religión. El evangelio, como dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Cristo no vino a plantar una religión. Cristo no vino a plantar una congregación solo para reunirnos y pasar el rato todos los domingos o entre semana. Cristo vino a poner aquí en la tierra, vino a poner su iglesia. La iglesia que es lavada por la sangre de Jesucristo, porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús. Hermano, pero hay un problema en el ser humano. Y el problema de nosotros los seres humanos es que o ignoramos la realidad del pecado en nuestra vida, como que hacemos como que no tenemos nada. Fíjese. O el otro problema es que empequeñecemos el poder del pecado que está en nosotros. No, es que yo sí, yo peco, pero no soy tan terrible como otro. Aleluya. Eso es lo que normalmente uno hace. Uno compara el pecado de uno y lo compara con otro. Y dice: no, pues el de aquel está más grave. Aquel sí que lo metan al infierno. Pero yo no, si yo apenitas. ¿Sabe qué es eso? Empequeñecer el pecado. Empequeñecer el pecado es una mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. Empequeñecer el pecado es, hermano, querer burlarse de Dios. Es creer, hermano, que uno puede seguir pecando y haciendo como que nada está sucediendo en nuestra vida. Mire cómo empequeñecemos nosotros los seres humanos, cómo empequeñecemos las cosas, que la mayoría de nosotros, como ejemplo, la mayoría de nosotros cuando va al médico empequeñece los síntomas. Muchos de nosotros lo empequeñecemos. ¿Y dónde le duele? Fíjese que me duele aquí, pero es poquito. Vaya. Y en las noches está durmiendo bien. Casi no, pero más o menos.
Y entonces uno empequeñece. Bueno, sobre todo en este país, porque ir a pasar consulta es un gran lío. Usted sabe eso, ¿verdad? Ir a pasar consulta aquí es, hermano, que le manden después un recibo o un bill tan alto que no se enferma uno de lo que tenía, sino que se enferma de ver el bill. Entonces uno trata de empequeñecer. No, si casi no tengo nada. Mire, hay unos que casi le piden la receta al médico de un solo. No, mire, si a mí con unas aspirinitas se me quita esto. Deme las aspirinitas. No, pero es que tengo que revisar. No, con las aspirinitas tengo. Porque empequeñece uno la enfermedad. Empequeñece uno los síntomas. Porque no quiere evidenciar lo que realmente está pasando. Así hace uno con Dios, hermano. Cuando uno toma la Santa Cena, a veces le dice el Señor: Señor, perdóname por los pecados. No me acuerdo que haya hecho yo ninguno, pero fíjese. Y cuando venía en el carro se dio la gran peleada con la esposa. Y cuando venía en el carro venía gritando porque no se apuran los niños. Y venía uno gritando: apúrense, y esto y lo otro. Y ya cuando está pidiendo perdón: no, pero si no ha hecho nada. Nosotros los seres humanos somos especialistas en ocultar el pecado. Aleluya. Míreme para acá, por favor, hermano. Somos especialistas en ocultar el pecado. La lepra. Usted y yo debemos de saber que el pecado es como la lepra. Va avanzando a tal grado, hermano, hasta que lo mata a uno espiritualmente. Pero el único que puede limpiar de todo pecado nuestra vida se llama Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Entonces note, por favor, hermano, yo estoy hablándole de un Cristo que conoce nuestra vida a perfección. Un Cristo que conoce nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras fallas, nuestro carácter, que no necesitamos ponernos un disfraz, no necesitamos ponernos algo que nos cubra. Él conoce nuestra vida. Lo mejor que usted y yo podemos hacer cuando nos encontramos con Cristo, ¿sabe qué es? Hacer como hacían en el tiempo de la ley los leprosos. Grite: soy leproso, Señor. Y Dios, en su grande misericordia, puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero ¿de qué nos sirve ocultarnos? ¿De qué nos sirve disfrazarnos? ¿De qué nos sirve, hermano? ¿De qué nos sirve minimizar el pecado? No, hermano, sí. Mire, yo me echo mi par de cervezas. Aleluya. Pero una docena. Eso lo va a matar, hombre. Lo va a matar. Lo va a destruir. Eso va a minar no solamente su vida, sino que va a minar a los que están a su alrededor, aquellos que ama, pero que los está dañando, los está afectando. Entonces lo mejor es hacer como el leproso. Señor, se acercó el leproso donde estaba Cristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor, hermano? El Señor extendió su mano, maravillosa mano de misericordia de Dios. Hermano, el anhelo de Dios es sanarnos. El anhelo de Dios es limpiarnos. El anhelo de Dios es que volvamos a tener comunión con Él. Él extendió su mano y le dijo: sí quiero. ¿Sabía usted que mucha gente no viene a la iglesia porque cree que Dios ya lo desechó?
Algunos no vienen a la iglesia porque creen que Cristo no puede perdonarlos. Algunos no vienen a la iglesia porque piensan que Dios en realidad no lo va a perdonar. Pero yo veo en mi Biblia que Dios es un Dios de misericordia, que Él quiere extender su mano y decirnos a cada uno de nosotros: si quiero, sé limpio de tu lepra, sé limpio de tu pecado. Porque está escrito, hermano, el pecado produce muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús produce vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos quieren la vida eterna? Si usted necesita la vida eterna, lo único que necesita hacer es decirle al Señor: soy un pecador, límpiame, con un corazón arrepentido, y Dios está dispuesto a limpiarnos. Amén, hermano. Número 3, sigamos un poquito más. Vamos un poquito más. Ahí mismo, Lucas capítulo 5, ya vimos a Pedro siendo transformados, a un hombre leproso siendo limpiado. Pero ahí mismo en el capítulo 5, versos 24 y 25, hay un hombre que necesitaba la sanidad de su cuerpo. Y dice Lucas capítulo 5, versos 24 y 25, dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, oiga, tiene potestad, tiene poder, significa eso. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa. ¿Cómo se fue, hermano? Glorificando a Dios. Este pasaje sí quiero usarlo para efecto de las enfermedades, pero también note cómo este personaje es aquel que bajaron por el techo 4 hombres, 4 buenos samaritanos, 4 personas que sí, yo pienso, déjeme pensar, 4 personas que realmente amaban a ese hombre paralítico. Porque para hacer lo que hicieron, hermano, tiene que amar uno al prójimo, tiene que amar a la persona. Porque la Biblia menciona, este paralítico no podía llegar solo hasta donde estaba Jesús, pero hubieron 4 amigos que se pusieron de acuerdo y dijeron: llevémoslo nosotros. Agarraron al paralítico, lo pusieron en una camilla, se lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Pero sorpresa, Jesús estaba ocupado. Déjeme decirle esto: Jesús siempre está ocupado. Pero en lugar de desanimarse, en lugar de decir: de plano no nos va a atender, no hay por dónde entrar. Jesús había entrado a una casa y la casa estaba repleta de gente, estaba a reventar de gente. Y en lugar de desanimarse, los jóvenes dijeron: bueno, aquí nuestra única salida es que nos subamos al techo, abramos un hoyo en el techo y bajemos al paralítico donde está Jesús, en medio de la casa. Mire, hermano, ¿usted haría algo haría algo así por alguien? Aleluya. ¿De veras? Porque algunos ni ray quieren dar. Aleluya. Ni ray. Sobre todo cuando al que hay que darle ray tiene niños. Uy, me van a ensuciar el carro y yo lo necesito limpio. Mire, somos tan delicados con nuestras cosas, hermano, que no podemos sacrificar tiempo, no podemos sacrificar objetos
No podemos sacrificar a veces nuestra vida en pro de ayuda del prójimo. Estos cuatro se pusieron de acuerdo y a mí me impresionan estos cuatro, porque yo quiero pensar, hermano, que estos cuatro tenían virtudes de Dios tan especiales que no se desanimaron cuando vieron la multitud, sino que han de haber dicho: ahí en esa multitud tiene que estar el Señor Jesucristo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, mejor vengamos otro día, mejor cuando el Señor esté menos ocupado. Pero Cristo siempre está ocupado, pero siempre hace el tiempo para ayudarnos a nosotros. Se subieron al techo, se esforzaron, hermano, por bajarlo. Y cuando Cristo lo vio, dice la Biblia, oiga, y viendo Jesús la fe de ellos. Eso quiere decir que eran hombres de fe. Mire, para que Dios haga un milagro, ni siquiera a veces necesita la fe del que está enfermo, sino la fe de aquellos que lo llevan. Aleluya. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, oiga esta parte. Le dijo Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados. Eso, así le dijo, ¿va? Oiga. Todos los fariseos dijeron: ¿y eso quién no lo hace? Porque el hombre minimiza el pecado. El hombre minimiza el poder del pecado. Jesús comenzó con el problema principal del paralítico. El problema principal del paralítico no era la parálisis. El problema principal del paralítico era el pecado. Pero nosotros, los seres humanos, minimizamos el poder del pecado sobre nuestra vida, porque como no lo sentimos de inmediato las consecuencias, pensamos que estamos bien. Por eso Jesús comenzó con esas palabras diciendo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban alrededor dijeron: ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Qué es acaso Dios? Eso cualquiera lo puede decir. Pero ¿por qué dice eso? Y Jesús, dice la Biblia, conociendo lo que ellos estaban pensando. Usted va a leer todo el capítulo 5 hoy en la tarde, en la noche, para que vea que todo lo que le estoy diciendo así es. Y entonces dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y para que supieran que el Hijo del Hombre tenía potestad para perdonar pecados y para sanar, le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. Y la Biblia dice que el paralítico se recobró, hermano, de inmediato. Agarró el lecho, se lo echó al hombro y empezó a glorificar a Dios. Ahora sí, los fariseos, así los ojotes, mira, hermano, así los ojotes de aquellos, porque ahora estaban viendo algo diferente. No estaban oyendo solo palabras, estaban viendo el poder de Dios. Hermano, déjeme decirle que la mano de Jesucristo sigue teniendo poder para sanar enfermedades. Él es el único que puede sanar enfermedades. Los médicos hacen lo que pueden. Los médicos se esfuerzan en bien, muchos se esfuerzan en bien del prójimo. Quizás no todos. Quizás algunos miran más los dólares. Quizás algunos miran más los seguros. Pero yo creo que todavía hay gente que tiene, ¿cómo le llaman a eso? Se me escapa la palabra cuando alguien tiene vocación. Gracias. Vocación.
Vocación es el servicio que uno da no con interés, sino con el deseo de ayudar a la gente. Yo creo que todavía hay médicos con vocación. Ha de haber todavía que tienen corazón para ayudar a los demás. Pero por el mejor, aún con el mayor deseo de querer ayudar, hay enfermedades que no pueden hacer nada. Solo mi Cristo, que está en el cielo, tiene poder para sanar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando dan gloria a Dios. Nosotros los seres humanos, aunque somos hijos de Dios, todavía padecemos y sufrimos de muchas enfermedades. Hay enfermedades que nos alcanzan, enfermedades en las que Dios quiere sanar y enfermedades en las que Dios dice no es el tiempo. Dios hace como Él quiere. Pero lo que yo veo en la Biblia es que cuando Él quiere, sana. Cuando Él quiere, hace milagros. Cuando Él quiere, hermano, aunque hayan fariseos alrededor de nosotros, solo estando ahí, porque ellos solo estaban ahí para criticar. Pero Dios muestra su poder y su misericordia poniendo su mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos. Dios puede sanar nuestras enfermedades. Yo no sé cómo vino hoy, hermano, pero a veces nosotros venimos con enfermedades. Abre uno la bolsa, hermano, abre uno la bolsa y allá adentro el gran, perdón la expresión, esta es una expresión salvadoreña, el gran puño de medicinas allá adentro, que parece uno ya farmacia. Parece uno farmacia, hermano, parece botiquín esa cosa ya. Porque son necesarios. Otros de plano dicen, no, yo no me las voy a tomar. Y deja el botiquín por allá. Pero se complica más la cosa. Como quiera, la enfermedad nos puede alcanzar de una o de otra manera. Pero si usted y yo tenemos fe en Cristo Jesús, usted y yo le decimos al Señor, Señor, yo creo que tú puedes sanar toda enfermedad. Dios es poderoso para sanar toda enfermedad. Y para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre toda enfermedad, le dijo al paralítico, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, oiga, dice la Biblia que el paralítico se levantó y empezó a glorificar a Dios. Ojo con esto. Cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios te hace un favor, no seas malagradecido, hermano. Aprende a glorificar a Dios. Porque mucha gente, cuando Dios hace su milagro, ya no lo volvimos a ver en la iglesia. Cuando Dios le hizo el favor, como aquellos 10 leprosos, ¿se acuerda? De los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a glorificar a Dios. 9 se fueron al mundo. 9 se fueron sanos, pero desagradecidos del Hijo de Dios. No cometamos ese error nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos gente agradecida con nuestro Salvador. Si Dios te hace un favor, si Dios te hace una misericordia, no le des la espalda. Síguelo glorificando a Dios para que Él siga bendiciendo tu vida. Amén, hermano. Número 4, el cuarto personaje. Ya vimos un Simón transformado, un impuro limpiado, un paralítico sanado. Y vea este, capítulo 5 de Lucas, verso 29 al 32. Verso 29 al 32 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa,
Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciéndole: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores, al arrepentimiento. Leví, que también quiere decir Mateo, el que escribió el evangelio, es este publicano que el Señor salvó, pero que es figura de aquellos pecadores, pero con riqueza, con estabilidad financiera, con autonomía, con aquellos que parece que no necesitan nada, pero que también son necesitados de la salvación de Dios. Muchas personas, hermano, creen que no necesitan a Dios porque tienen dinero. Muchas personas creen que no necesitan a Dios porque tienen todo lo que ellos necesitan. Leví era rico. Leví era un hombre con dinero. ¿Cómo lo había obtenido? Eso no me lo pregunte. Porque el problema es que el oficio que él tenía era publicano. Eso quiere decir que era el cobrador de impuestos de los romanos. Y normalmente, oiga esto que voy a decir, normalmente los publicanos no solo cobraban el impuesto, sino que cobraban extra. Por eso se hacían ricos, porque cobraban. Por eso, hermano, los publicanos eran gente odiada por todo el pueblo, porque les robaban al pueblo. Y sin embargo, cualquiera diría: uy, a ese ¿quién lo va a salvar? Cristo está dispuesto a salvar al más vil pecador. Este parecía que no necesitaba nada. Muchas veces nosotros nos resistimos a buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos necesidad. Creemos que lo tenemos todo. Tenemos fuerza, tenemos trabajo, tenemos una buena chequera, tenemos un buen carro, tenemos una buena familia y esto y lo otro, y decimos: no necesito de Dios. Hermano, podemos tener todo en la tierra y en realidad no tener nada para entrar al reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios no se necesita chequera, no se necesita riquezas, no se necesita un buen trabajo. Se necesita Cristo en el corazón para poder entrar. Leví, de alguna manera, ha de haber pensado: ¿me llamó Jesús a mí? ¿A mí, al que nadie quiere? Y Leví abrió el corazón de Dios. Hermano, lo que usted y yo necesitamos para que Dios haga un milagro en nuestra vida es abrir nuestro corazón. No creernos autosuficientes, no creernos autónomos, no confiemos en nosotros mismos. Lo que necesitamos hacer es abrirle el corazón a Cristo. Y Cristo puede salvar nuestra vida. No importa. Fíjese que en la Biblia, voy a ir cerrando con esto. En la Biblia hay dos oficios que eran para los judíos y también para Dios. Los oficios más abominables que podían existir en ese tiempo: la prostitución y los publicanos. Eran los dos oficios que eran aborrecibles para el pueblo de Israel. Pero cuando Jesús vino, les dijo a los fariseos: ¿no habéis leído, no habéis oído que las prostitutas y los publicanos entrarán primero en el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por los oficios? No, sino porque lo que el Señor quería mostrar es: no
hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Aún los oficios más maldecidos, aún los oficios más aborrecibles, Dios puede perdonar cualquier pecado. No importa el pecado más grave que tengamos o el pecado más hondo que hayamos cometido, Dios puede perdonar nuestros pecados. Necesitamos correr a Jesús y pedirle perdón para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino. Yo no sé cómo vino usted hoy. Si se parece a Pedro, el violento, el cuchillero. Sacaba espadas, Pedro. Cuando fueron a prender a Jesucristo al huerto, lo primero que sacó Pedro fue, ¿qué, hermano? La espada. Y le tiró un filazo a, ¿cómo se llamaba aquel? Malco. Malco, el criado del sumo sacerdote. Y yo siempre he creído. Dice que le voló la oreja a Malco. Pero ¿usted cree que le tiró a darle en la oreja? ¿Usted cree que le tiró a la oreja? Sacó Pedro y dijo, le voy a volar la oreja. No, hermano. Le quería volar la cabeza. Pero Malco era de seguridad. Era entrenado. Se ha de haber hecho un quite así medio. Yo no sé, tipo Matrix, ¿va? Y en lugar de darle en la cabeza, le logró volar la oreja. Era violento, Pedro. Era violento, Simón. A saber si usted es violento. Se está riendo, pero es violento. Se está riendo, pero usted es de los que tiran piedra todavía. Es de los que no lo pueden ver mal porque se para. ¿Qué? Y ya es cristiano. No lo pueden pitar en el carro porque y baja un pie y como que es de seguridad. Violento. Violento. Solo Dios puede cambiar al violento. Dios te puede convertir en un pescador de hombres. Perdonó y limpió a un leproso. Quizás hemos estado escondiendo nuestro pecado por mucho tiempo. Dejemos de encubrirlo y corramos al que puede perdonar nuestros pecados. Dios puede sanar nuestras enfermedades, no importa qué enfermedad tengamos. Dios sigue haciendo milagros hoy. No importa lo que tengamos en nuestra vida, Dios puede sanar. Yo no sé cómo vino hoy. Yo sí sé cómo venimos nosotros, cómo vine yo, cómo venimos con nuestra familia. Necesitamos un milagro nosotros de Dios. Yo estoy consciente de eso. Y no voy a correr a un lado o a otro lado o a otro lado. Donde yo voy a correr es a mi Jesús. Porque Él es el único que puede hacer un milagro. Él es el único. Pero ¿dónde va a correr usted? Que tiene necesidad. Si usted quiere seguir corriendo en pos de otras soluciones, sígalo haciendo. Pero el único que puede sanar, el único que puede perdonar y el único que puede transformar sigue siendo Jesucristo. Y hoy tenemos la oportunidad de buscar a Jesús, el que tiene poder. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar este tiempo para abrir un tiempo en el que se necesita fe, para abrir un tiempo en el que se necesita abrir el corazón. Abramos un tiempo en el que se necesita abrir nuestro espíritu y nuestra alma
al único que puede bendecir nuestra alma. Cierra tus ojos un momento. En el nombre de Jesús.